Noticias de última hora, presten mucha atención. Presidente Daniel Noboa dialoga con emprendedores ecuatorianos en España como parte de su gira internacional. El primer mandatario Daniel Noboa emprendió una gira internacional el 24 de abril pasado y llegará a países de Europa, Medio Oriente y Asia. Luego de intervenir en el funeral del Papa Francisco, en el Vaticano, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, este domingo, 27 de abril, mantuvo reuniones con emprendedores ecuatorianos radicados en España. La cita tuvo el objetivo de exponer las marcas y productos premium del sector textil, gastronómico, florícola, artesanal, entre otros, además de conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de esta población migrante. El presidente Noboa recorrió cerca de 36 stands, donde ecuatorianos migrantes expusieron la calidad de productos de exportación, como sombreros, joyas, flores, frutas exóticas, café, artesanías, quesos, chifles, condimentos, atún, corvina, camarón, entre otros, y resaltó la valentía de los migrantes de Ecuador, de quienes dijo que salieron del país para seguir trabajando. Ustedes son las personas que más riesgo tomaron al buscar una nueva vida fuera del país durante las olas migratorias del 1998 al 2002, 2009 a 2010 y 2022 a 2023, indicó. El primer mandatario emprendió una gira internacional el jueves, 24 de abril, la cual arrancó con su viaje a Ciudad del Vaticano para asistir al funeral del Papa Francisco y luego continuaría con un recorrido por países de Europa, Asia y Medio Oriente. En el encuentro, el mandatario ecuatoriano reiteró que su gobierno seguirá trabajando para que los migrantes de Ecuador vean en el país una nueva oportunidad de inversión. Queremos que vean con orgullo la tierra que los vio nacer, que luego de muchos años vean que Ecuador tiene mejores días. Luchamos como ustedes lo hicieron al venir acá, señaló. El presidente de la Asociación de Empresarios Ecuatorianos en España, Miguel Ángel Méndez, resaltó la importancia de contar con el apoyo del gobierno nacional. La canciller Gabriela Sommerfeld, quien es parte de la delegación oficial, subrayó que el gobierno de Daniel Noboa está ejecutando acciones para fortalecer el sector productivo y exportador de Ecuador, beneficiando especialmente a quienes emprenden desde el exterior. El presidente Noboa destacó las previsiones del Fondo Monetario Internacional, las cuales mencionan que Ecuador y Argentina crecerán económicamente este año. Se dijo que ese reconocimiento internacional es posible debido a que la actual administración se estaría poniendo al día con injusticias del pasado como la atención en educación para jóvenes, con la entrega de 200.000 becas, la asistencia social y becas específicamente para más de 6.000 mujeres menores de 24 años. Seguimos trabajando incansablemente, no necesariamente para que ustedes regresen, pero para que ustedes vean también al Ecuador como una oportunidad de inversión, como una oportunidad de visitar. Y estamos poniéndonos al día con las injusticias pasadas. Por ejemplo, jóvenes. Como no existió planificación hace 10, 12, 15 años sobre la proyección demográfica, en el Ecuador hoy en día tenemos cerca de 300.000 jóvenes que se gradúan del colegio y no tienen oportunidades ni para estudiar ni para trabajar. Entonces nos estamos poniendo al día con eso. Hemos entregado más de 200.000 becas a jóvenes. La gran mayoría, más del 70%, ha sido a mujeres. Hemos entregado también asistencia social y becas y oportunidades a madres solteras, a más de 6.000 madres solteras menores de 24 años. ¿Por qué? Porque estadísticamente esas madres solteras con una, con dos cargas, jóvenes, tienen la menor posibilidad de salir adelante. Y estás rompiendo un ciclo de violencia y de miseria. Lo mejor que yo puedo hacer por los migrantes es volverles a dar ese orgullo por su país, ese orgullo por la tierra que los vio nacer, que los vio crecer, y que sientan que ahora, después de muchos años, ya cuando es casi muy difícil para algunos de ustedes volver, que el Ecuador está cambiando, que el país está teniendo mejores días y que estamos luchando como ustedes lucharon al venir acá, de una manera incansable, de una manera fuerte y de una manera humana. Para mí es un gusto nuevamente poder compartir este espacio, ahora acompañados con el señor presidente, y solamente quiero decirles gracias. Primero, gracias del apoyo porque a través de ustedes también se ha devuelto la estabilidad en el Ecuador para los próximos años, para seguir fortaleciendo el plan que tiene el señor presidente para todos los ecuatorianos. Mejores días, un lugar cómodo para vivir, para desarrollarse y para regresar también, ¿por qué no? Y segundo, decirles gracias. Nos reciben nuevamente con todo ese cariño, con sus historias, con sus alegrías, con sus éxitos, con sus lágrimas por allí. También nos recibieron y le han recibido al señor presidente. Eso solamente muestra el cariño que se tiene por sus raíces y gracias por su generosidad. Gracias por representar al Ecuador tan bien. Tenemos no solamente una embajadora, todos ustedes son nuestros maravillosos embajadores porque son gente buena, gente trabajadora, gente productiva que también entregan maravillosos días, sabores y colores a toda España, a quienes en este caso les acogieron. En más noticias. El hijo del excontralor Carlos Bolívar en pocos días conocerá sentencia en Estados Unidos por haber formado parte del esquema de sobornos que manejó su padre.
El empresario John Pollitt se declaró culpable en Estados Unidos por conspiración de lavado de activos el 12 de noviembre de 2024. En 3 días más, John Pollitt, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt, conocerá cuál es la pena de cárcel que recibirá por el delito de lavado de activos, el cual reconoció haber cometido al declararse culpable ante las autoridades de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami, Estados Unidos, el 12 de noviembre pasado. A una pena de hasta 10 años de prisión se expone. La lectura de la resolución está en manos de la jueza Kathleen Williams e inicialmente esta diligencia estuvo convocada para el 30 de enero pasado, pero por petición de la defensa de Pollitt, el fiscal de los Estados Unidos, quien presentó un escrito solicitando un aplazamiento de, al menos, 90 días, se cambió la fecha. John Pollitt enfrentaba inicialmente 6 cargos propuestos por la fiscalía, pero la declaratoria de culpabilidad se dio solo por el cargo que tenía que ver con el delito de conspiración para el lavado de activos. El hijo de Carlos Pollitt, quien ocupó las funciones de Contralor General del Estado en el gobierno de Rafael Correa, aceptó haber formado parte de los esquemas de sobornos que manejó su padre. Este último habría recibido dinero a modo de coimas por desaparecer glosas de la constructora brasileña Odebrecht y Pollitt hijo movió esos recursos en la compra de varias propiedades inmobiliarias y negocios en el sur de la Florida, en Estados Unidos. En el expediente de la justicia estadounidense se reseña que John Pollitt se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y se le dispuso el decomiso de bienes equivalentes a 16.5 millones de dólares, que es el monto que se habría lavado en Estados Unidos, como una reparación al Estado, pero él espera pagar ese dinero, según sus abogados. El acusado se declaró culpable por su papel en el lavado de aproximadamente 16.5 millones en fondos de los esquemas de soborno de Carlos Pollitt en Ecuador desde 2010 hasta 2018. Las ganancias de esa conspiración se han utilizado para adquirir varias propiedades inmobiliarias y otros negocios en el sur de Florida y otros lugares. La misma jueza de Florida que lleva el caso de John Pollitt, Kathleen Williams, fue quien en octubre de 2024 sentenció al excontralor ecuatoriano a 10 años de cárcel por lavado de activos. De ese proceso penal se derivó que el hijo de Pollitt sea acusado de participar en el esquema de corrupción que lideró en Ecuador el entonces juez de cuentas. En las 3 sentencias de este caso contra Pollitt padre quedó probado que el excontralor exigió 6 millones para desvanecer glosas con respecto a la hidroeléctrica San Francisco y solicitó 4.1 millones para no emitir glosas en otros proyectos, como el Poliducto Pascuales Cuenca, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, entre otros. El artículo 264 del Código Penal, con el que se procesó a los Pollitt, señalaba que las infracciones previstas para la concusión serán reprimidas con la restitución del cuádruple de lo que hubieran percibido. Los dineros a modo de coima en este caso habrían llegado desde la empresa brasileña Odebrecht. Los jueces de primera y segunda instancia, así como de casación, coincidieron en que Carlos Pollitt se aprovechó de su cargo de Contralor General de Ecuador y mediante exigencias y amenazas logró conseguir de Odebrecht, entre el 2010 y el 2015, 10.1 millones de dólares. De ahí parten los 40.4 millones de reparación económica. En más noticias. El presidente Daniel Noboa asistió a los actos fúnebres y misa exequial del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Con este viaje, Noboa inicia una gira internacional en la que visitará 6 países durante 2 semanas. De terno negro y camisa blanca llegó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa a la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para participar de los actos fúnebres del Papa Francisco. Acompañado del secretario general de Integridad Pública y director de la UAFE, José Julio Neira, y de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Daniel Noboa también mantuvo saludos protocolarios con sus homólogos Zoran Milanovic de Ucrania, Luis Abinader de República Dominicana y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, además del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Finalizada la misa, el presidente Noboa se retiró de la Plaza de San Pedro entre el saludo de varios asistentes. Con este viaje, Daniel Noboa inicia su gira internacional según lo detallado en el decreto ejecutivo 612. En él, Noboa detalla que se ausentará del país durante 16 días, desde el 24 de abril hasta el 9 de mayo. La comitiva presidencial está conformada por 12 funcionarios de Estado y liderada por el primer mandatario, quienes visitarán países como España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. El fin de esta gira internacional es fortalecer las relaciones diplomáticas de cooperación y comerciales con diversos países de Europa, Medio Oriente y Asia. Hombres armados atacaron un banco en Quito este sábado y se sustrajeron más de $30,000 en efectivo. Según la Policía Nacional, los sujetos huyeron del lugar en motocicletas que fueron abandonadas cerca del sitio del robo. La alerta llegó aproximadamente a las 9 de la mañana con 30 minutos de este sábado. Un robo en una entidad bancaria en el sector de Cumbayá, al nororiente de Quito, causó alarma en los moradores del sector. Hasta aquí habrían llegado varios sujetos armados que ingresaron hasta la agencia ubicada en un centro comercial.
Quienes en ese momento transitaban por el lugar afirman que escucharon múltiples disparos dentro del establecimiento y posterior habrían observado a los sujetos huir de la zona en 3 motocicletas. Había disparos, ¿quién no va a asustar también nervioso porque balas perdidas puede matar también? Sobre este caso, la Policía Nacional se pronunció a través de este comunicado, confirmando el hecho y afirmando que tras el presunto robo se inició con una persecución que permitió identificar las motocicletas utilizadas en este evento, las cuales posterior fueron abandonadas en el sector de San Juan de Cumbayá. Además aclaran que según información proporcionada por el banco, el monto sustraído ascendería a una cifra aproximada entre 30.000 y 50.000 dólares. Los moradores de esta zona están alarmados, pues afirman que no es la primera vez que un hecho así se registra en este sector. Además, solicitan más patrullajes a las autoridades. Por ahora, la Policía Nacional mantiene desplegado un operativo con los ejes preventivos para capturar a estos sospechosos, que presuntamente estarían involucrados en una banda criminal. En más noticias. La Alianza Revolución Ciudadana Reto interpone objeción a resultados numéricos presentados por el CNE. La misión de observación electoral de la OEA reconoció la aprobación de los resultados numéricos de la elección entregados por parte del CNE. Cerca de las 21 del sábado, 26 de abril, Francisco Estarellas, procurador de la Alianza Electoral Revolución Ciudadana y Renovación Total, Reto, que auspició la candidatura presidencial de Luisa González, presentó un documento con la objeción a los resultados numéricos expuestos por el Consejo Nacional Electoral. La objeción fue interpuesta físicamente en la sede del organismo electoral, en Quito, además de haber sido enviada vía correo electrónico. Estarellas, sin dar mayores detalles sobre el contenido de la objeción propuesta, explicó que en el documento están todas las observaciones y pruebas sobre las irregularidades encontradas e indicó que se han adjuntado en físico 1021 actas. Hay una serie de procedimientos que no se han cumplido, incluso para haber cerrado el escrutinio nacional. Y eso es lo que estamos entregando, estamos haciendo la objeción debida, entregando nuevas actas y sumando más de 16.000 actas que ya en total tenemos en este momento entregadas al CNE. Esto de aquí es fundamental porque aquí hay fallas en el sistema y lo que queremos es que con todo esto se evidencien las irregularidades que ha habido y cómo se ha perjudicado a nuestra candidata Luisa González, anotó Estarellas. El pasado 24 de abril, el CNE proclamó los resultados numéricos de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República del 13 de abril, luego de negar las reclamaciones a 1.875 actas de escrutinio que hizo la Alianza Electoral RC Reto. De acuerdo con el examen de actas nacionales y del exterior, Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, se alza con la presidencia de la República con el 55,63% de la votación, con más de 10 millones de votos válidos. En cambio, la candidata del correísmo, Luisa González, obtuvo el 44,37%. Para el procurador de la alianza que respaldó a González en estas elecciones, con las pruebas que se entregaron y se están entregando debería generarse alguna alteración en los resultados presentados por el órgano electoral. Pese a ello, Estarellas reconoce que no tiene ninguna fe en el CNE porque, según él, esa instancia no ha tomado en cuenta observaciones que se han cumplido en anteriores procesos y ahora han sido negadas. Nosotros seguiremos las instancias, ahorita está la objeción, después viene la apelación. Después también haremos al contencioso electoral y de ser necesario iremos a instancias internacionales para que se corrijan todas las irregularidades que están en el proceso. El CNE no se ha actualizado, el CNE tiene que actualizarse en tecnología, en vigilancia de procesos, en todo esto de aquí para garantizar la verdadera democracia que necesita el país, sostuvo. Horas antes de que la Alianza RC Reto interponga su objeción, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Ecuador reconoció la aprobación de los resultados numéricos de la elección entregados por parte del Consejo Nacional Electoral el 24 de abril último. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Ecuador aprovecha la ocasión para reiterar que los resultados anunciados por el CNE son coincidentes con la muestra recabada por la misión. Adicionalmente, el equipo de observación realizó un cotejo de actas en las mesas visitadas y verificó la plena coincidencia entre las actas transmitidas, las entregadas a los partidos políticos y las que fueron devueltas en los paquetes electorales, se señala en un comunicado institucional publicado en la red X. La misión de observación electoral recordó que en días pasados se llevó a cabo un ejercicio aleatorio de revisión de imágenes de actas de escrutinio que habían sido cuestionadas, comprobándolas con los resultados del sistema informático de escrutinio y resultados, sin encontrar evidencia de irregularidades o inconsistencias. La misión destaca que las observaciones señaladas en su informe preliminar tienen como propósito contribuir al fortalecimiento, perfeccionamiento y corrección de futuros procesos electorales. Esto es especialmente importante a la luz de ciertas condiciones de inequidad observadas en la contienda, pero que en ningún caso deben ser interpretadas como fundamentos para alimentar narrativas de fraude o manipulación de resultados, se anotó. Como punto especial, la misión de observación electoral en Ecuador aclaró que si bien se observó en casos aislados que la tinta en la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también observó que en casi la totalidad de los casos este inconveniente fue resuelto en la mesa frente a representantes de las dos candidaturas presidenciales, respetándose la voluntad del votante. El tema de la transferencia de la tinta en la papeleta de votaciones fue uno de los argumentos que el correísmo ha expuesto para fundamentar su teoría de que en estas elecciones existió un fraude.
Se resaltó en este sentido que existieron muy pocos casos observados de anulación de votos por esta razón y ratifica que dicha situación pudo haber afectado a las dos candidaturas por igual y no presenció la existencia de una intención premeditada y sistemática de anular votos de una opción en contienda. Se reiteró que en ninguna circunstancia los pocos casos detectados por la misión de observación electoral en Ecuador representan hechos significativos que puedan afectar la validez de los resultados ni la expresión clara y contundente de la voluntad ciudadana en las urnas. Seguimos con las noticias. El informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución divide a la comisión que lo tramita. La Revolución Ciudadana se niega a que retornen bases militares al Ecuador, mientras que ADN y Construye están de acuerdo con el cambio constitucional. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, preside la comisión ocasional que tramita en este periodo la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que busca levantar el candado y que puedan retornar al país bases militares extranjeras. Explicó que prevén terminar su trabajo hasta el jueves 1 de mayo, con el informe para segundo debate. Adelanta que habrá dos textos, pues las posiciones al respecto están divididas en la mesa. La postura, no solo mía, sino conforme el actuado en la comisión el asambleísta Arturo Uxha y la asambleísta Mariana Yumbay, es que no se reforme el artículo 5, y la postura, sobre todo de Construye y de ADN, ha sido que se reforme y que se permita la llegada de milicia extranjera a nuestro país. Natalie Morillo de ADN es parte de la comisión y está a favor de que se posibilite esta reforma a la Constitución. Explica las razones. Asegura que con este cambio el gobierno podría encontrar el respaldo legal para que el apoyo extranjero en el combate a la delincuencia organizada sea mayor. En este momento necesitamos justamente de tecnología, necesitamos esta interdicción en seguridad de otros países que tienen la experiencia y que tienen la inteligencia e investigación en sus fuerzas militares para que nos puedan ayudar con su contingente para las fuerzas públicas de nuestro país que tanto lo necesitan. Garzón insiste en que este cambio en papel no resolverá nada. Puede recibirse colaboración internacional, pero no puede dejarse a la gente sola a su suerte, más aún cuando son las zonas más empobrecidas donde más duro golpea la delincuencia. Hablan de un tema de soberanía, de pérdida de soberanía, que ya lo hemos dicho, que no se puede enjaular un tema tan importante como la seguridad por la ideología. Para esta segunda etapa recibieron las comparecencias de expertos académicos y funcionarios de Estado, las cuales terminaron este jueves. Los equipos de asesores se reunirán desde el martes próximo y con ello someter a votación en 8 días. Sin embargo, los tiempos no le alcanzará a esta asamblea para que este proyecto de reforma a la Constitución llegue al Pleno. Quedará en manos de los nuevos legisladores. Volver a 3 poderes del Estado, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y además reformar garantías penales son algunos de los temas que se plantearían en una asamblea constituyente. Especialistas dividen opiniones sobre la idoneidad de esta vía. A través de distintos voceros y en diferentes espacios, el gobierno ha adelantado algo de los temas que se tratarían en la constituyente que impulsa. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, limitar garantías en materia penal, modificar el método de asignación de escaños y los requisitos para ser asambleísta y hasta reducir a 3 los poderes del Estado. Varios de estos objetivos, dice el constitucionalista José Chalco, podrían conseguirse a través de una reforma parcial, pues la Corte Constitucional así lo ha determinado. Únicamente con 77 votos de la nueva asamblea, mediando un debate y un segundo debate con 90 días entre uno y otro, se podría aprobar y enviar directamente un referéndum. En 2019, el llamado Comité por la Reinstitucionalización planteó varios de estos cambios a través de una reforma parcial. Pero todo quedó en la Asamblea cuando en segundo debate no fueron aprobados. Y eso, dice la constitucionalista Pamela Aguirre, es evidencia de lo que podría ocurrir nuevamente si se escoge esta vía. La Asamblea, un poder constituido, impidió que el poder constituyente pueda pronunciarse aceptando o negando estos cambios. Chalco considera que el planteamiento de una Asamblea Constituyente para reescribir la Carta Magna es una apuesta arriesgada. Aguirre discrepa en parte. Yo creo que si el equipo jurídico sistematiza los distintos dictámenes que existen ya de la Corte Constitucional, se podría habilitar este camino mucho más idóneo, mucho más expedito. Sí que puede ser peligroso, pero si entonces pensamos en que puede ser peligroso, nos quedamos atados de manos. Llegan situaciones, la realidad sobrepasa a las normas jurídicas y efectivamente tal vez es necesario transitar hacia nuevas instituciones, hacia una nueva institucionalidad que permita acoplarse a las necesidades actuales. El presidente Daniel Noboa
ha calificado a la constituyente de riesgo necesario. Esta vía requiere de un dictamen previo de la Corte Constitucional y de 3 procesos electorales que estarían a merced de la coyuntura política. Uno para decidir si se quiere una constituyente, otro para elegir a quienes la integrarán y una final para aprobar o no el texto de la Constitución. En todo caso, aún hay que esperar, dicen los especialistas, pues a más de la intención y unos cuantos temas ya planteados en otras ocasiones, no se conoce en concreto cuál es la propuesta del gobierno para reescribir la Constitución de Montecristi.